Marc Anthony. ¿Quién fue realmente Marc Anthony? Vamos a descubrirlo. Muchos conocen al salsero que ha llenado escenarios en todo el mundo, al artista que ha vendido millones de discos, al dueño de una voz que puede poner a bailar a toda una multitud y al mismo tiempo romperle el corazón a cualquiera. Pero pocos conocen la historia detrás del niño, el joven que creció con dificultades, el joven que encontró en la música una manera de escapar, el artista que conquistó con salsa al mundo entero, el artista que tuvo que enfrentar también divorcio, soledad, crítica y momentos donde tuvo que reconstruirse. Damas y caballeros, hoy conoceremos la verdadera historia de Marc Anthony, sus inicios, su infancia, su familia, sus hijos, la mujer que lo acompaña actualmente. También vamos a hablar de su gira, vamos a hablar de sus mayores éxitos. Así es que abróchate tu cinturón y disfruta el viaje. El 16 de septiembre de 1968 nace en Nueva York un niño llamado Marco Antonio Muñiz. Hijos de padres puertorriqueños, su padre Felipe Muñiz era músico y también trabajaba en un hospital, y su madre Guillermina era ama de casa. Marc creció en el barrio Spanish Harlem en Nueva York, un lugar lleno de cultura latina, un lugar donde en cada esquina podía sonar salsa, bolero, música tropical y ritmos caribeños. Pero la vida no era fácil. Marc no nació entre lujos ni siendo una estrella. Era como un niño común, con sueños enormes, pero con muchas limitaciones. Su padre desde pequeño lo enseñó a cantar y curiosamente notó algo diferente en su voz. Automáticamente, de que su padre le nota esta peculiar voz, le dice una frase que lo marcaría para siempre: enfócate en trabajar más tu voz, porque la apariencia cambia, pero el talento permanece. Marc no era el típico artista que llegó vendiendo una imagen perfecta, porque esta vez Marc llegó con algo poderoso, llegó con una voz diferente, una voz con dolor, con sentimiento y con una gran historia. Pero antes de ser famoso, Marc Anthony ya estaba trabajando detrás de otros artistas, trabajando haciendo coro, prestando su voz, conociendo más lo que tiene que ver con la industria musical. Empezó dentro de la música freestyle y dance en Nueva York como a finales de los años 80, pero el destino tenía preparado otro camino: la salsa. Sin embargo, Marc Anthony no estaba convencido en querer grabar salsa porque venía de otro sonido, pero cuando entró al género tropical, encontró su identidad al instante. Marc Anthony tuvo una mezcla única: las calles de Nueva York con la sangre puertorriqueña y esa voz que transmite alegría y tristeza al mismo tiempo. Y a principios de 1993, Marc Anthony tira su primera producción titulada La Otra Nota, y eso lo cambia todo. Marc Anthony ya comienza a llamar la atención y comienzan a llegar proyectos para convertirlo luego en una superestrella con canciones como Y muy tarde comprendí, si tú no te fueras, si tú me escucharas, pena porque te quise de veras. Ella sabe darse toda en un instante. Pero después llegaría una etapa donde su nombre explotaría mundialmente. Marc Anthony ya no era una promesa, era una realidad. Su manera de interpretar era distinta. No solo cantaba una salsa, actuaba en cada canción. Cuando Marc Anthony cantaba una canción de amor, parecía que él mismo era quien la estaba viviendo. A finales de 1990, Marc Anthony hace algo arriesgado: cruzar al mercado inglés. Y en 1999 lanza su primer álbum en inglés titulado I Need to Know, donde logra conectar con millones de personas. Y este álbum en inglés
lo convierte en no solamente una estrella latina, sino en una estrella mundial. Llegaron premios, presentaciones en grandes escenarios del mundo, giras mundiales, reconocimiento, y a medida que la fama fue creciendo, también fue creciendo la presión, porque detrás del artista exitoso también había una persona que solo buscaba un equilibrio en su vida. Si hay algo que diferencia a Marc Anthony es el escenario. No necesitaba bailar como otros artistas, no necesitaba grandes efectos con grandes luces, basta una buena orquesta, un micrófono y su voz. Lo bonito es que él no necesita autotune o efecto en su voz, porque el tipo canta porque canta. Sus giras han recorrido Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y grandes arenas llenas de gente cantando sus canciones. La música de Marc Anthony logró algo imposible: sobrevivir en el tiempo, porque entre sus grandes éxitos están estas canciones. A veces llega la lluvia, mirándote a los ojos se responden mis porqués. Hallé una flor un día en el camino, ¿a quién van a engañar ahora tus brazos? Y hubo alguien que se encargó de darme todo, y del cielo que alguien me lo diga. Estas canciones se convirtieron parte de la historia de la salsa moderna. Ahora vamos a hablar de la familia de Marc Anthony, sus hijos, su pareja, sus exparejas. Aquí viene el chisme. Lejos del escenario, Marc como padre es otra persona. Marc Anthony tiene varios hijos producto de diferentes relaciones. Aunque la vida sentimental siempre estuvo expuesta al ojo público, Marc Anthony siempre ha expresado la importancia de su familia. Porque ser una estrella mundial tiene un costo. Muchos viajes, muchas giras, muchas grabaciones, muchas reuniones, muchos compromisos, y nunca casi está en casa. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto sacrifica un artista para llegar tan alto? Porque mientras millones de personas reciben su música, su vida personal ocurre cosas muy lejos de las cámaras. ¿Y qué será? ¿Qué te parece si hablamos de sus amores y el tema que tuvo con J-Lo? Porque uno de sus capítulos más famosos de su vida fue su relación con Jennifer López. Como pareja lograron hacer película, canciones juntos, millones de personas seguían este matrimonio, tuvieron 2 hijos y después de esto se separaron. Pero aunque ya viven separados, tienen algo en común, que son sus hijos, y eso de alguna manera los hace que tengan un voceo chismoso. Obrigado. Ahora vamos a hablar de Nadia Ferreira, su nueva pareja, modelo paraguaya, ex participante de Miss Universo, y aunque su relación con Marc Anthony al principio llamó mucho la atención por la diferencia de edad, ellos contrajeron matrimonio en 2023. Y en ese mismo año, Marc Anthony no perdió tiempo y le pintó un muchacho, una brocha italiana al bambino. Ahora Marc Anthony disfruta de un nuevo capítulo en su vida, una nueva pareja, una nueva familia, y qué bien. Qué bonito, felicidades. La historia de Marc Anthony nos enseña algo: no hay éxito sin sacrificio. Aquel niño de Nueva York que comenzó cantando porque su padre creyó en su voz, terminó convirtiéndose en uno de los salseros más importantes de la salsa moderna. Si llegaste hasta aquí, dime cuál de las canciones de Marc Anthony marcó una etapa en tu vida. No olvides suscribirte a Nandes TV y Música, porque aquí no solamente contamos historias de artistas, contamos la verdadera historia detrás del éxito del artista. Bye bye.